bienvenidos a este video en el que voy a explicarles acerca de el factor de escala. En este caso nos vamos a apoyar en la presentación del maestro en ciencias, Ralfo Herrera Rosado, de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Bueno, ¿qué es la escala? ¿A qué nos referimos con escala? Bueno, es este valor, este coeficiente que nos permite proyectar la longitud medida entre dos puntos en el elipsoide de referencia sobre un plano cartográfico. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para resolver una longitud proyectada a un plano cartográfico será la que nos escribe K, que será el coeficiente o factor de escala por la longitud medida en el elipsoide de referencia. Imaginémonos que tenemos un punto P dado sobre una superficie del elipsoide. Entonces, sobre este punto sabemos que el meridiano que pasa sobre dicho punto P será una sección meridiana o elipse meridiana. Entonces, es el radio correspondiente al círculo que es tangente al meridiano que pasa por dicho punto P, el que aprovecharemos para resolver la fórmula que vemos en pantalla, en donde el punto P genera una línea paralela al radio del centroide del elipsoide. En este caso, entonces, vamos a utilizar la fórmula de radio que vemos del lado derecho para resolver la ubicación y escala, factor de escala del punto P. Entonces, este radio será correspondiente al círculo tangente al plano perpendicular a la sección meridiana que pasa por el punto P. Es decir que, de tener un centroide del elipsoide, vamos a proyectar el ángulo que pasará por el punto P, pero al centro de nuestro elipsoide. Esto con el valor de n. Entonces, en cálculos geodésicos se suele usar el radio medio de la curva, que está descrito como es, mediante el uso de la fórmula que vemos aquí. Radio medio de curva será igual a la raíz cuadrada del radio por n. Entonces, para calcular K de la escala de un punto, primero es necesario conocer la posición de este punto, dada tanto en coordenadas geodésicas, es decir, latitud y longitud, como en coordenadas UTM. Entonces, conociendo esta ubicación del punto A, se puede expresar la fórmula que vemos abajo, en donde tenemos que es K, que es el coeficiente o factor de escala, igual a K, que es el mismo coeficiente de escala de el elipsoide que vimos en la diapositiva anterior, por 1 más P por Q al cuadrado, que enseguida veremos que es, más 0.0003 por Q a la cuarta. Con estos datos entonces sabemos que Q es igual a lo que vemos arriba, 0.0501 por X, que X será igual también a la diferencia entre el meridiano central en UTM menos su coordenada en este, es decir, 500.000, que como sabemos es la coordenada
arbitraria que todo uso o toda zona UTM tiene como referencia en su meridiano central, menos el este, que es la coordenada del punto que queremos resolver. Enseguida también resolvemos P con los datos que vemos abajo, donde E' al cuadrado es el cuadrado de la segunda excentricidad, que es un dato que forma parte de los datos iniciales del elipsoide de referencia. Tenemos n, que calculamos anteriormente, que se refiere al radio de curvatura de la primera vertical en el punto A. Tenemos K0, que vimos también en la fórmula inicial de esta diapositiva, que se refiere al factor de escala en el meridiano central. En este caso, 0.9996. Muy similar en todos los usos o zonas UTM. Tenemos también la latitud geodésica que deberemos de considerar. Entonces, supongamos que tenemos como ejemplo número 1 los datos que vemos aquí. Una latitud de menos 11 grados, 43 minutos, 33.46 segundos. Una longitud de menos 76 grados, 14 minutos, 12.91 segundos. Y en este caso una altura de 0. Quiere decir que entonces trabajaremos con alturas elipsoidales sobre el mismo elipsoide de referencia. En este caso sobre un datum WGS84. Entonces, considerando que tenemos las coordenadas que vemos arriba, en UTM, primero calculamos X, que se obtiene restando 500.000 menos 365.205.9239, que nos da un resultado de 134.794.0761 como dato absoluto, sin importar el sitio. En este caso, en la zona 18. Entonces, para cálculo de n, tenemos que los datos iniciales o que extraemos del datum de referencia WGS84 son estos. Son los siguientes: A y excentricidad al cuadrado. Entonces, con los datos que vimos anteriormente, pasamos los datos a esta tabla o esta presentación, donde tenemos A cuadrada, latitud, tenemos el coeficiente de escala calculado con esta fórmula, n, y con eso calculamos P, con n, con 2n cuadrada por k cuadrada, por excentricidad al cuadrado, por 1 más excentricidad al cuadrado, coseno de latitud, con lo cual obtenemos P. Con esta P obtenemos K, basándonos en la ecuación que vimos en la presentación que vemos ahora. Ahora sí, entonces aplicamos dicha fórmula y obtenemos un coeficiente de escala K de 0.999824.799, coeficiente de escala específico para el punto A. Ahora bien, aplicamos el mismo método para calcular el coeficiente o factor de escala para el punto B, en el cual obtenemos entonces los mismos datos y un coeficiente K diferente, en este caso de 0.999830.208. Ahora bien, con los datos del punto A y del punto B, vamos a calcular la distancia de cuadrícula entre estos puntos. Es decir que, como tenemos el factor de escala del punto A y del punto B, entonces la línea que une a estos puntos pudiera ser topográfica o
geodésica, en el cual entonces vamos a poder calcular el coeficiente de escala para corregir dicha distancia. Entonces, entendiendo que el punto A y el punto B, dados sus coordenadas en UTM, se podrá calcular su distancia mediante la fórmula de distancia que hemos nosotros aplicado en semestres pasados, debido a que las coordenadas UTM calculan las distancias o proyectan sus puntos sobre un plano cartesiano, en donde entonces tenemos una distancia del punto A al punto B aplicando la fórmula que vemos ahora, la conocida fórmula de distancia. Entonces, con esta fórmula y con las coordenadas UTM de los puntos que tuvimos inicialmente, obtenemos una distancia de punto A a punto B de 2067.338. Ahora bien, esta distancia la deberemos o la podremos corregir a distancia geodésica utilizando la fórmula de escala o factor de escala que hemos calculado. Para este caso entonces, debido a que tanto el punto A como el punto B tiene un factor de escala diferente, vamos a utilizar el promedio de dicha escala para calcular la distancia geodésica. Es decir que K de la escala será igual a el promedio de ambos factores de escala específicos para el punto A y punto B. Con eso aplicamos la fórmula que vemos abajo, que nos dice que la distancia geodésica será igual a la distancia de la cuadrícula o LC que hemos calculado entre el factor K de escala que hemos promediado arriba. Entonces, ahora sí, tenemos que el promedio K de escala será igual a 0.999827.503. Ahora bien, con esta fórmula entonces, teniendo ese factor de escala, aplicamos la distancia geodésica obteniendo un valor de 2067.695. Ahora bien, otro factor de escala que deberemos de utilizar es el factor K de elevación, que es aquel valor que permite proyectar la longitud medida entre dos puntos del terreno considerando la elevación sobre el elipsoide de referencia. Recordarán ustedes que en el ejemplo anterior o en las diapositivas anteriores manejamos una altura de 0. Entonces, asumimos que LT es longitud topográfica, HA es altura elipsoidal del punto A, altura elipsoidal del punto B, y radio es el radio de curvatura del meridiano correspondiente a la latitud entre punto A y punto B, la latitud promedio. Entonces, pues, con esos datos tenemos que LT entre L cuerda será igual a R más H entre R menos M, que M será el coeficiente que vemos abajo. Entonces, despejando L cuerda, tenemos la fórmula que vemos arriba, en donde L cuerda, o para calcular L cuerda al elipsoide LO, será necesario obtener L cuerda al cubo entre 24 por R al cuadrado, que será igual a delta S. Entonces, delta S siendo igual a la deformación, tenemos que si aplicamos L cuerda para una distancia de 10.000 metros o 10 kilómetros, esta delta S será igual a 1 milímetro, por lo cual entonces L cuerda dado en un dato o en una distancia de 5.000 metros tendremos 0.1 milímetro, lo que nos lleva a deducir que para distancias menores o iguales a 5 kilómetros podremos despreciar delta S.
por lo cual entonces aplicamos las fórmulas directas que vemos abajo. Entonces, considerando que los puntos A y B son los mismos presentados en el ejemplo anterior, calculamos el factor de elevación sabiendo que la altura ortométrica es de 3419 para el punto A y 3820 para el punto B. Calculamos también la distancia topográfica entre el punto A y punto B, en donde entonces, primero, obtenemos el promedio de altura. En este caso, en el ejemplo de Perú, obtenemos 3650.831. En el caso de México, el procedimiento será exactamente igual. Entonces, calculamos R. Para ello tenemos que considerar la latitud del punto B, latitud del punto A, en donde los promediamos y obtenemos entonces una latitud promedio, la cual entonces con ello obtenemos R. Con esta R entonces obtenemos M. Ahora sí entonces con R y M conocidos calculamos el factor de elevación con la fórmula que vemos arriba, obteniendo en este caso, en este ejemplo, un valor de 0.9994 24 30 45 67. Ahora bien, para estos valores, el cálculo entonces de la distancia topográfica será igual a LT igual a LO o L0 entre K elevación, que calculamos que es el factor de escala de elevación, obteniendo en este caso una distancia topográfica de 2068.887. Entonces, por un lado vimos un factor de escala que se calculó con una fórmula en un sistema plano sin considerar elevación, mientras que K de elevación también nos involucra un ajuste, por lo cual entonces debemos de utilizar un factor combinado K, que se aplica simplemente multiplicando K de elevación por K escala. El factor K combinado permitirá transformar las distancias topográficas entre los puntos a distancia de cuadrícula. Es decir que LC o longitud de cuadrícula será igual a K combinado por la distancia topográfica. Entonces, considerando los ejemplos anteriores, donde hemos calculado ya anteriormente una K de escala, un factor de escala y un factor de elevación, y una LC o distancia observada, vamos a calcular el factor combinado y una distancia topográfica. Entonces, el cálculo del factor combinado, multiplicamos factor K de escala y factor K de elevación, obteniendo 0.9992 51 90 73 04, el cual nos servirá para obtener una distancia topográfica que se obtendrá mediante la división entre LC entre la K, obteniendo el resultado de 2068.875. Entonces, bueno, como un análisis de qué tanto influye el desnivel entre los puntos, vemos los siguientes ejemplos. Supongamos que el punto 1 y punto 2 tiene una diferencia de 400.94 metros en desnivel. Vemos que la distancia de la cuadrícula no se mueve. La distancia topográfica es de 2068.886 y la distancia geodésica de 2077.695. Estos datos hemos de recordar que los hemos calculado anteriormente. Ahora, para una altura de o diferencia de alturas o desniveles de 300.94, vemos que la distancia de cuadrícula se mantiene y la geodésica también.
mientras que la distancia topográfica se ve afectada. Para un desnivel de 200.94 es lo mismo. La longitud de cuadrícula no se ha movido, la topográfica sí y la geodésica tampoco. En el caso de una altura de 100.94 corroboramos lo mismo, y para una altura muy baja de 0.94 metros solamente también corroboramos los datos. Entonces, analizando la influencia del desnivel entre dichas distancias, tanto de distancia de cuadrícula, topográfica y geodésica, la única longitud que sufre dicha influencia es la topográfica. Entonces, esto quiere decir que es recomendable tomar desniveles no muy pronunciadas con un máximo de 400 metros. ¿Qué pasa si la altura, o qué pasa con la altura si se toma H? Bueno, corroboramos los mismos datos. La distancia topográfica se va a ver afectada por el incremento de H. Entonces, en el caso de H como altura ortométrica, los datos obtenidos con alturas elipsoidales se reducen en las longitudes topográficas. Entonces, tanto en alturas ortométricas como elipsoidales, la distancia topográfica se sigue viendo afectada. Entonces, M pudiéramos despreciarlo si analizamos el caso de dos puntos con las siguientes coordenadas. Bueno, en este ejercicio buscaremos analizar la posibilidad de poder despreciar M utilizando los mismos ejemplos. Tenemos el punto A y punto B, del cual conocemos su ubicación en coordenadas UTM, la zona y altura de dicho punto. Calculamos M y calculamos LC. Obtenemos K combinado, del cual obtenemos una distancia topográfica, LT. Despreciando una M, si despreciamos M, que hemos calculado anteriormente, vemos que el resultado de la distancia topográfica es prácticamente la misma. Por lo cual entonces deducimos que en 14 kilómetros aproximadamente de distancia existe tan solo una diferencia de 3 milímetros al despreciar el valor de M. Si consideramos que la distancia o longitud máxima a tomar es de 5 kilómetros, la diferencia antes indicada será aún mucho menor. Finalmente, concluimos que M pudiera ser despreciado. Entonces, ¿será lícito o será conveniente considerar el radio de curvatura del meridiano central o meridiano correspondiente a la latitud promedio entre A y B al radio promedio entre ambos puntos? Bueno, si consideramos los datos del ejemplo anterior, calculamos los radios de curvatura del meridiano por cada punto, obteniendo un radio promedio de 6.336.150.82. Considerando que para una distancia topográfica de 14 kilómetros la diferencia de resultados es solamente de 1 centímetro, podemos concluir que basta con calcular el radio promedio entre A y B para efecto de encontrar un factor de elevación. De aquí en adelante obtendremos el factor combinado entre los puntos, los cuales o el cual será suficiente para calcular independientemente el factor combinado de dicho punto para ser promediado. Entonces, tenemos que, considerando los ejemplos 1, 2 y 3, obtenemos una LC de 2067.338, dato que habíamos calculado previamente. Para ello, obtenemos el factor de escala combinado, el cual vemos aquí. Con esos datos obtenemos una distancia topográfica.
el cual es de 2068.886. Si comparamos este resultado con el ya explicado en el ejemplo 4, vemos que son iguales. Ahora bien, en el caso del azimut, entonces sabemos que el azimut es aquel ángulo que se obtiene sobre la proyección del cilindro transversal de Mercator. El azimut de dicha cuadrícula está compuesto por azimut de un plano que llamaremos T. Este ángulo medido entre el norte o desde el norte de la cuadrícula en sentido horario hasta la línea recta que nos une A y B será azimut, es decir, ¿cómo medimos un azimut topográfico? Entonces, con las coordenadas UTM, calculamos el azimut, obteniendo un resultado de 51 grados, 14 minutos, 46.62 segundos. Ahora, es importante que sepamos que el azimut T mayúscula geodésico será de tipo curvo cóncavo hacia el meridiano central, por lo cual deberemos de ajustarlo. Este cálculo se deberá realizar por lo que nos describe esta gráfica, en donde el azimut geodésico será curvo y el azimut topográfico será lineal. Entonces, es la diferencia de los azimuts de la cuadrícula que es expuesto y se debe de ajustar. Dicho ajuste será igual a T mayúscula menos T minúscula, azimut geodésico menos azimut topográfico del punto A y del punto B, considerando una delta de n o delta o incremento entre la coordenada norte de los puntos por 2 más o 2 por x1 más x2 por p por 6.8755 por 10 a la menos 8. En donde sabemos que x1 y x2 será el valor absoluto entre 500.000 menos el valor este de dichos puntos, y p es el valor ya calculado en los temas anteriores. Aplicamos entonces la fórmula, conociendo p, x1, x2 y delta no. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que delta o, más bien, azimut geodésico menos azimut topográfico será igual a una corrección de menos 0.45 segundos. Calculando el azimut geodésico proyectado, entonces tenemos que el azimut geodésico será igual a 51 grados, 14 minutos, 46.17 segundos. Debido a que la diferencia es negativa, lo cual lo convierte en una suma. El cálculo de coordenadas UTM del punto B, entonces, será resuelto con el azimut que hemos calculado. Aquí vemos cómo calculamos la coordenada del punto B con el azimut topográfico calculado y la distancia topográfica, obteniendo estos valores. Ahora bien, el cálculo de las coordenadas topográficas entonces quedó así. Ahora, obteniendo o considerando el factor combinado para cada punto, tenemos que entonces el factor combinado es 0.99, 92, 51, 91, 92, 74. Con lo cual entonces obtenemos una distancia topográfica de 2068.886, considerando también el azimut por curvatura o azimut geodésico de menos 0.45 segundos. Entonces dicho punto deberemos de corregirlo o recalcularlo.
debido a que no es lo mismo obtener coordenadas topográficas ajustadas o no ajustadas. Entonces obtenemos las coordenadas ajustadas del punto B, con lo cual entonces finalizamos este tema de